por Cristo Jesús, caminando hacia un destino. El Señor es el camino que nos lleva hacia la meta eterna. Juntos haciendo lo mismo, testificando de Él, consolando al que sufre, dando algo al que no tiene, ayudando al que está solo, sin amor. Juntos haciendo todo, como nos ama el Señor, perdonando las ofensas, compartiendo los momentos de alegrías y tristezas por igual. Una vez más estamos acá en este jueves. Gracias por los que están orando por la congregación. Continuamos con nuestras reuniones presenciales cada domingo a las 10:30 de la mañana y también a las 18 horas o 6 de la tarde, perdón. Así que le animamos a que continúen viniendo. Si viven acá en la zona, saber de nuestras reuniones, pueden llamarnos al número que aparece ahí en pantalla. Podemos hacer una visita. Estamos localizados al oeste de la ciudad de Atlanta, Georgia, para aquellos que a veces les gusta mirar de las reuniones que estamos teniendo y nos pueden venir a visitar. Igualmente también hoy es el único día entre semana, como jueves, donde tenemos virtualmente y lo vamos a seguir haciendo en lo que va del resto del año. Así que también para aquellos que nos están siguiendo a través de Facebook, por favor, cualquier comentario nos los dejan en la parte de abajo mientras estamos en esta noche saliendo en este estudio bíblico, tiempo de oración. Y también tenemos siempre una familia misionera que en unos minutos más vamos a estar escuchándolos. Siempre es lindo escuchar los testimonios. En estas últimas semanas hemos tenido diferentes parejas o familias que están sirviendo en otros lugares del mundo, y que nuestra congregación ora, como también les animamos a que ustedes también oren por ellos, y también de alguna manera algunos son apoyados financieramente, y oramos para que más congregaciones se unan a poder apoyar a las misiones, ya que hay otros que el Señor está llamando y la palabra dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces que en medio de esta pandemia el Señor nos siga fortaleciendo de una manera orando y alcanzando a otros.
Bueno, también gracias por los que oran por nuestra familia. Ellos están bien de salud, síganlo naciendo en este tiempo. Nosotros veníamos avisando y anticipando en algunas reuniones como las de hoy, de nuestro aniversario, y ahora es este fin de semana, el último ya fin de semana de este mes de octubre, que va rápido el año. Así que por favor, si usted quiere participar, hay dos maneras. Una, puede venir a acompañarnos. Tendremos a un querido amigo y hermano en la fe desde el país de Canadá, original de Venezuela, nuestro hermano Roberto Lozano. Él tendrá la exposición bíblica, será el orador acá en estos 2 días. El día sábado 24 tendremos a partir de las 5 de la tarde o 17 horas la apertura, y después el día domingo tendremos un día bien activo porque será todo el día, comenzando desde las 10:30 de la mañana. Tendremos también el mensaje, y después ya al mediodía un almuerzo general con todos los que asistan, y después otra vez una continuidad de la reunión con agradecimiento, testimonio, tiempo de alabanza, y será la clausura en esa tarde del día 25. Así que si usted no puede asistir, por favor ore, pero también puede participar. Tendremos de una manera virtual por las dos plataformas de Facebook y también de YouTube. De paso le animo, si usted está mirándonos por YouTube, a suscribirse ahí del lado derecho ahí de su teléfono, tableta o computadora, para que pueda anticiparle 30 minutos antes cuando salimos al aire, como lo estamos haciendo ahora, o en nuestro aniversario acá de 20 años. El lema es Hechos 5:42, y todos los días y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y damos gracias a Dios que se ha permitido un año más acá a nuestra congregación. Bueno, vamos a ir a otro tiempo, ya que es de oración, así que le animo ahí en ese tiempo de oración a estar mirando los motivos. Si usted nos ha enviado, gracias. Si no lo ha enviado, por favor déjenos saber. Acá en esta noche siempre oramos, como también en nuestras reuniones de fin de semana, por esos motivos y nuestra vida personal, ¿no? Y también gratitud al Señor por la respuesta también de Dios a la oración, porque Él es el que hace la obra. Entonces, una vez más, ahí vamos a este tiempo de oración en esta noche. Te alabaré, no importa cómo esté, te alabaré, en ti yo tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar. Aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe. Aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar,
ti, mi Salvador. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios que estamos acá en el tiempo misionero de cada reunión de los jueves. Estamos contentos porque tenemos una familia que habíamos anticipado algunas semanas atrás y bueno, llegó ese día y ahora lo vemos juntos, felices con la familia. Bienvenidos, hermanos, a la familia Carrera en esta tarde, hermano. Gracias, hermano, por acompañarnos, ¿no? Sí, cómo no, gracias, pastor, por la oportunidad que nos da de poder compartir en este momento ahora un poco de nuestro ministerio, de nuestra vida, nuestra familia, y para nosotros es un gusto poder estar con usted en este día y Sí, tener el privilegio de conocerle a usted, a su familia y a su linda iglesia. Gracias, pastor. sí, damos gracias a Dios que los miramos más contentos. Nosotros tenemos como alrededor de 2 semanas y media orando por ustedes para que la familia estuviera juntos, la hermana. Y bueno, inclusive hasta este fin de semana que pasó estuvimos orando ahí públicamente. Bueno, aparte de que nuestra familia ora por ustedes también. Y gracias al Señor que llegó ese momento, ¿no? Ahora sí, están juntos, ¿no? Al fin. Muy juntos. Gracias a Dios. Sí, sí, sí. ¿Y cómo están, hermano, en este tiempo? El clima por allá ya ha cambiado porque acá ya en los Estados Unidos está un poco más frío, ¿no? No sé cómo está el clima por esa zona. Pues quiero hacerles saber que aquí estamos privilegiados con un clima muy agradable. En todo el año está alrededor de 50 mínimo y 70 máximo. O sea, no percibimos mucho el calor, ¿verdad? Es un clima muy agradable. Sí, claro, en el tiempo de frío allá en Estados Unidos también aquí baja un poco más, pero no es tan drástico el cambio. Siempre permanece pues siendo un clima muy, muy agradable, ¿verdad? Donde uno puede andar un suéter bien ligerito ahí y ya se siente muy bien. En la noche sí baja, pero ya dormidito uno pues ya no siente mucho el frío, ¿verdad? Sí. Pero bien, bien, gracias al Señor, aquí estamos bien. Ya el tiempo de lluvia ya se está yendo porque aquí llueve de mayo a octubre, noviembre, entonces ya prácticamente ya estamos recibiendo las últimas lluvias. Ya después por 6 meses deja de llover, no cae ni una Nada. gota de agua. Uh-huh. Qué lindo, hermano. Bueno, seguramente lo que ustedes nos están compartiendo, hay algunos creyentes acá de la congregación que son de la zona donde ustedes viven, seguramente les va a hacer desear, digamos, ¿no? Porque les recuerda el clima, ¿no? Así es, así es. Y bueno, hermana Lidia, qué bueno que estás ahí al lado del hermano Juan. Mi señora siempre tiene gratos recuerdos de tu vida, de tus hijas y bueno, de ustedes que han venido hace más de 2 años. Y yo sé que están sirviendo al Señor ya por un tiempo ahora ahí en esta zona de Cajolá, ¿no? Entonces, quisiéramos para que la congregación los conozca porque hay nuevos hermanos en la fe y yo sé que hay otros en la página de Facebook que también están conectados con la iglesia, saber de sus testimonios, ¿no? Y quisiéramos comenzar con la hermana Lidia,
si nos puede compartir su testimonio, cómo vino al Señor, ¿no? Claro que sí, pastor. Yo vine al Señor cuando estaba embarazada de mi varón, que es el del medio. Él, cuando hablo con la esposa de mi pastor, le digo que ganó a 2-1 porque estaba embarazada de él. Yo tenía 22 años cuando el pastor Mota, que es nuestro pastor, vino a Durham, Norte Carolina. Yo soy tejana. Yo nací en Texas, pero me crié en Norte Carolina. Y Sí, nuestro pastor Mota llegó a Durham y él visitando como nuevo pastor, conoció a mi cuñado, que es el hermano del pastor Juan Carlos, mi esposo, sí, y lo ganó para Cristo. Y ya mi cuñado andaba en unos caminos no agradables y yo pude ver un cambio en él, no grande, pero logré ver un cambio en él. Y éramos una pareja joven y uno con niños y logré ver algo diferente en mi cuñado. Yo dije, yo quiero que el Señor haga lo mismo conmigo. qué Comencé a lindo. ir a la iglesia con mi cuñado y ahí a los 3 meses yo levanté mi mano para recibir al Señor como mi único Salvador y estuve orando por mi esposo. Yo decía, Dios, si tú agarras el corazón de mi esposo, yo te sirvo, yo soy fiel porque yo sé lo que tú hiciste en mi vida y lo que hiciste en la vida de mi cuñado. Yo sé que tú puedes con mi esposo y estuve orando, pastor, y mi esposo comenzó a llegar a la iglesia no mucho tiempo después y gracias a Dios él recibió a Cristo, los bautizamos el mismo día. Desde ese día, pastor, para atrás ni un segundo, y servir al Señor juntos y cómo no servir al Señor hasta acá, porque Él tan bueno que es con nosotros, pastor, y ver la vida de mis hijos. ¿No? Yo vengo de un hogar bien quebrado y cómo Sí, Dios pudo romper esas cadenas y hacer una vida diferente en ellos y vale cada sacrificio, cada decisión. Sirviendo al Señor porque Él paga bien, no paga mal. Y gracias a Dios recibimos a Cristo y comenzamos a servir en nuestra iglesia, trabajamos con los jóvenes, que realmente ese es un privilegio para nosotros. Y ahora verlos casados, es hermoso, pastor, y ahora aquí en Guatemala y ver a mis hijos cómo sirven aquí y felices, pastor, con una paz que solo Dios puede dar realmente en Guatemala. Es hermoso, qué lindo. es bello servir al Señor y saber y despertar en la mañana sabiendo que estamos en el lugar donde Dios los quiere. Es una paz hermosa, pastor. Sí, sí, no, gracias al Señor, hermana, por ese testimonio que nos diste. Entonces ahí nos damos cuenta que vos viniste una de las primeras al Señor, ¿no? Y bueno, damos gracias ahora que están juntos, hermano Juan. Yo sé que entonces ahora fue más adelante, ¿no? Que viniste al camino del Señor, ¿no? A ver si nos Correcto, así compartes es. tu testimonio ahí, ¿no? Sí, sí, cómo no. Gracias, pastora, por la oportunidad. Una vez más, pues igualmente, yo vengo de una familia donde pues nunca nos llevaron a la iglesia, nunca nos hablaron de Cristo, en lugar de darnos pues ejemplos. Ahí sí que para el bien nuestro no lo hicieron, van nuestros padres. Pues no somos jueces para criticarles ni nada por el estilo, pero nosotros llegamos, ¿verdad?, a Estados Unidos, yo personalmente con el sueño americano, como muchos de nosotros, con la intención de trabajar, hacer nuestro dinero y todo eso. Pero allá conocí a esta linda mujer, va, mi esposa, Sí, y no es, no nos sentimos contentos como empezamos nuestro matrimonio, pero creo que Dios no hace errores. Él sabía por lo que teníamos que pasar y empezamos nuestro matrimonio sin el conocimiento de Dios, sin el temor de Dios. Y de ahí, ¿verdad? Vinieron problemas a raíz del pecado y todo eso, por nosotros no conocer a Dios. Entonces, hubo un momento de nuestro matrimonio, ¿verdad? Donde estábamos ya a punto de separarnos. Nuestro segundo hijo estaba bien pequeñito, de meses, mm, y entonces quería que mi hijo se criara sin mí, sin mi presencia ahí en el hogar. Y me pude dar cuenta que mi mamá, a pesar que ella sufrió mucho en su matrimonio con mi papá, ¿verdad? En una ocasión yo le pregunté a ella por qué no se había alejado de mi papá, porque claro, era mucho el abuso, y ella dijo, porque no quería que nosotros nos criáramos sin la imagen de un padre ahí en el hogar.
Entonces me puse a pensar eso y a pesar que ella no era cristiana, yo dije, tiene que haber algo más grande que nos ayude en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Y sí, mi esposa ya estaba yendo, poco tiempo estaba yendo con mi hermano y logré ir a la oficina del pastor y hablamos de la situación. Y ese día en la oficina de nuestro pastor Dani Mota, ahí pues yo, ahí sí que me arrepentí de mis pecados, de mis errores, y ahí sí que lloré como un bebé, ¿verdad? Porque Dios me había tocado mi corazón. Y realmente para mí fue algo muy, muy lindo, porque ya tiene más de 20 años que pasó eso. Yo sé que no ha sido un camino fácil, no ha sido un camino perfecto, sino que hemos caído, nos hemos levantado y nos hemos desanimado y hemos continuado, pero con la ayuda de Dios estamos aquí juntos y yo estoy muy contento que si no hubiera sido en ese momento que me hubiera acercado a los caminos del Señor, mi matrimonio no existiera, mis hijos estuvieran en otros caminos, no estuviéramos sirviendo aquí en Guatemala. Entonces yo sé que Dios siempre tiene un propósito y no tenemos que tener temor a entregar nuestra vida a Dios. Más bien es un privilegio poder servir en los caminos del Señor y estoy muy contento, muy alegre con esta nueva etapa en la que estamos viviendo como familia, como cristianos, como esposos, ¿verdad? Creando a nuestros hijos y sirviendo al Señor aquí en este lindo lugar de Cajolá, Guatemala, aquí con mis hermanos, aquí en la iglesia Nueva Vida. Qué lindo testimonio, hermano, también que nos compartes. Vemos que cada uno de ustedes vinieron de diferentes maneras, ¿no? Pero con la misma necesidad un día de conocer al Señor y yo sé que Dios les ha dado una familia. ¿Cuántos hijos tienen, hermanos? Tenemos 3, pastor. La mayor ya se casó, ella ya se casó y está sirviendo también con su esposo ahí en Norte Carolina, en una iglesia ahí de Norte Carolina, está sirviendo su esposo muy joven, ¿verdad? Siendo ya Sí, el pastor. Entonces estamos bien contentos sabiendo que ellos están bien en los caminos del Señor también. sí, sí, qué maravilloso, hermano. Sí, como estábamos escuchando este testimonio de ambos, el Señor hizo una diferencia grande en ustedes, porque yo sé que muchos vienen con el sueño americano o tratan de hacer una familia, pero no tienen al Señor, ¿no? Y ahora ustedes también, Dios les puso en su corazón de servirle y nos han compartido lo que Dios ha hecho a través de su vida en las iglesias donde han estado ahí en Carolina del Norte y ahora Dios los ha llevado a Guatemala, ¿no? A servir. Y yo sé que algunos están ahí mirando y sé que todo esto lo ha hecho el Señor en su vida, ¿no? Y gracias, hermano, por compartir ese testimonio, hermana. Ahora, hablando así un poquito de la obra misionera, ¿cómo comenzó ese llamado, ese deseo de ustedes de servir ya? Ya sé que han servido en la iglesia, ¿no? Pero ir más allá de tal vez de un país, de un estado, de una provincia, de una ciudad, ¿no? Y estar donde están ahora, ¿no? Correcto, es una pregunta muy, muy importante, ¿verdad? Y creo que es algo lindo para compartir, porque Sí, realmente estas decisiones no se toman muy a menudo. Y nosotros pues estábamos muy contentos en nuestra iglesia, sirviendo, teníamos nuestra casa, yo tenía mi trabajo por más de 16 años, mis hijos estaban en la escuela cristiana y nosotros estábamos en el ministerio ahí sirviendo. Pero como nosotros, ¿verdad? Siempre estábamos ahí sí que apoyando en cualquier evento que sucedía en nuestra iglesia, ya sean conferencias, campamentos, retiros de parejas. Hubo una conferencia misionera ahí en Norte Carolina y fuimos, ¿verdad? Con mi familia tratábamos de siempre ser fieles porque sabemos que siempre Dios tiene algo para nosotros en cada oportunidad que se predica de la palabra de Dios. Y estábamos ahí, personalmente yo estaba ahí y un pastor americano, misionero que está aquí en Guatemala, fue a predicar ahí, lo invitaron, eran varios pastores, pero él en especial, el de nombre Joel March, estaba ahí predicando. sí, Cuando él hizo la invitación y nos animó, nos retó, ¿verdad? De que por qué nosotros no regresamos a nuestro país a predicar el Evangelio. Y sí, yo sé que para muchos de nosotros los latinos, ¿verdad? Regresar a nuestro país hoy en día es bien mínimo el porcentaje de regresar, pero sabemos que cuando es de Dios, Dios te da esa paz, te así es. da esas fuerzas, ese valor para poderlo hacer. Entonces, yo sentí algo muy lindo en mi corazón, me sentí muy fortalecido
Ese mismo día compartí con mi esposa y qué bendición que tengo una esposa que siempre, ¿verdad?, ha apoyado la obra misionera, ama la obra de Dios, ama a Dios. Qué bueno. Entonces, compartí con ella y ella me dijo que pues también había sentido ese llamado. Inmediatamente el siguiente domingo, si no estoy mal, compartí con mi pastor también y fueron unas emociones muy, muy lindas porque él como yo estábamos muy, muy contentos, pero a la misma vez muy tristes porque uno como miembro ve a su pastor como el líder que Dios ha puesto ahí y uno trata de no seguir solamente a Dios, sino también tener esa imagen ahí como líder, va a seguir su fe. Y Sí, fue algo muy hermoso, ¿verdad? Y él pues también estuvo muy contento. Entonces, así fue como Dios me llamó ahí. Para mí fue algo de que yo quería venirme inmediatamente para acá, pero el pastor Dani, el pastor americano, me aconsejaron que pues tenía que prepararme y así lo hicimos. Por 2 años estuvimos preparándonos ahí en un seminario en nuestra iglesia y luego sí, pues tomamos la decisión de visitar solamente por un año iglesias ahí dentro de Estados Unidos y fue un tiempo que se fue rápido, rápido, pero a la misma vez, ¿verdad? Sentimos que estaba bien largo, ¿verdad? Esos 3 años porque queríamos sí. ya estar aquí en Guatemala, pero lo importante es que ya estamos aquí contentos sirviendo al Señor, pero fue algo bien lindo, ¿verdad? De la manera Gracias, como Señor, hermano. Sí, sí, así sí. es. Y bueno, yo sé, hermano, que vos sos de Guatemala, hermano, ya escuchando tu testimonio, los hermanos acá, y la hermana dice que es de acá, de Norteamérica, pero nació en Texas, ¿no? Y yo sé que tienen ya como más de, ¿qué? Un año y medio, hermano, en esos lugares, ¿no? Tenemos, sí, en octubre cumplimos un año exactamente, tenemos Un un año. año, Agosto. agosto fue, Agosto. sí, un año y meses, ¿verdad? 1 o 2 meses. Y sí, pastor, Sí, pues yo llegué a Estados Unidos a la edad de 19 años, bien jovencito, ¿verdad? ujú, Pues conocí a mi esposa, ya dos culturas diferentes. Normalmente a veces las personas pueden pensar de que dos culturas así, sin conocer al Señor, es bien difícil que un matrimonio pueda sobrevivir. Sí es difícil, pero con la ayuda de Dios, Él es el que hace la diferencia. así ¿Verdad? es. Yo animo a las parejas que, ¿verdad? Que se refugien en el Señor y que Él es el que nos va a fortalecer y nos va a continuar, va ayudando en nuestro matrimonio. Qué bueno, hermano. Y bueno, ustedes son un testimonio de servicio a las misiones, ya que están ahí. Y esta es una pregunta acá para la hermana, porque yo sé que hay hermanos que quieren servir y sus esposas están en decisiones, y sé que la hermana ha nacido en Estados Unidos. ¿Cómo ha enfrentado el asunto cultural? Yo sé que Guatemala es un precioso país, ¿no? Pero siempre la cultura cambia, ¿no? Las tradiciones, sus hijas, cómo han pasado estos últimos tiempos. Fíjese, pastor, que uno sabía que venía a un lugar diferente, con diferentes culturas, lenguajes, este, y he decidido que uno no viene a cambiar eso, sino que agregar a mi cultura, porque pues mi cultura es, no, yo no me crié con mucho culturas, soy de una mamá que también nació allá, entonces recibir nueva cultura es emocionante para mí, para mis hijos, y es un reto para aprender el lenguaje, porque donde estamos hablan mam, entonces para nosotros es emocionante, es un reto, y Sí, realmente es bello, pastor, no, como le digo, no ha llegado a un punto donde quiero lo que tenía, porque eso claro, fue. Gracias a Dios, uno no se queda en lo que era, sino que vive el presente y realmente no ha sido difícil, pastor. sí, Realmente la cultura, el lenguaje, para mí es como un reto emocionante que Dios me ha dado. No lo veo como un sí, obstáculo, sino que lo así es. abrazo porque es un reto que Dios me ha dado y es emocionante porque realmente es privilegio que los aceptan, siendo tan diferentes y servirles, los dejan servirles, pastor, y eso es lo emocionante, cómo Dios ya preparó esos corazones para que reciban a gente de afuera. Qué lindo. Y eso es emocionante. Sí, qué lindo, hermano. Damos gracias, hermana, por eso, y yo sé que nos vamos a acercar al final, pero hermanos, yo sé que estamos en medio de una pandemia. Ustedes han pasado también como matrimonio, como familia, y acá también en este lado de Estados Unidos. Eh,
sé que todavía algunos lugares todavía no pueden abrir, ¿no? Para congregarse libremente. ¿Cómo ustedes han estado pasando estos últimos meses? Yo sé que hay maneras que uno quiere seguir adelante presencialmente, pero yo sé que tienen poco tiempo. También la iglesia sé que cambió de nombre. Fue un proceso, ¿no? No sé si nos pueden compartir brevemente eso, cómo ustedes han vivido ese tiempo, ¿no? Sí, sí, pastora, sin duda, nosotros pues teníamos muy poco tiempo de estar ahí en la obra misionera, ¿verdad? Trabajando con los hermanos, compartiendo el evangelio y había muchos planes, había muchas metas, pero todo esto del COVID vino a parar tal vez lo que ya teníamos, ¿verdad? En mente para poder trabajar, pero sabemos que Dios es perfecto y Él permite las cosas para que tal vez nos desviemos y digamos, ok, tengo que hacerlo porque yo sé que Dios, ese es el plan de Dios perfecto. Pero sí, en este tiempo, pues nos sentimos un poco como amarrados, que no podíamos trabajar, ¿verdad? Como tal vez hubiéramos querido, pero tratamos de buscar la manera. Personalmente, yo llevaba material a los hermanos para que ellos tuvieran, ¿verdad? Y pudieran llenar el material y yo semanalmente iba a darles una nueva enseñanza y luego les recibía la otra para que también ellos, ¿verdad?, pudieran estar trabajando. Pero y también logré hacer, ¿verdad?, algunas enseñanzas y enviarlas por WhatsApp, porque ahí, ¿verdad?, tal vez no todos tienen la facilidad de tener internet y Sí, todo eso, y a veces se puede, ¿verdad?, complicar también en la obra. Pero cuando se nos dio la oportunidad, pudimos empezar a hacer enseñanzas, a tener servicios en los hogares, y ahorita lo que estamos haciendo es teniendo un servicio el día jueves y el día domingo solamente un servicio también por lo mismo. Y a claro. veces ahí en el municipio donde estamos, donde está la iglesia, a veces todo el país está bien, pero ahí las autoridades dicen, hoy vamos a tener, el domingo vamos a tener, ¿verdad?, un toque de queda, entonces nosotros nos tenemos que apegar a ellos. Ha sido un poquito complicado, pero lo que me deja muy tranquilo y contento a mí, que la iglesia en general siempre está animada, contenta, que cuando se Qué bueno. toma la decisión de empezar los servicios, ellos asisten, están sirviendo, ganando almas. Y para mí eso es muy, muy emocionante y estoy muy agradecido con Dios, ¿verdad? Con los hermanos que el Señor me ha dado ahí en la iglesia y para mí es un privilegio poder servir con ellos. Qué lindo, hermano. No han tenido ningún caso, digamos, de COVID-19 ahí, ¿no? Entre los hermanos. Ni queremos tener. Claro, no, es que No, vamos a estar orando por ustedes, por su salud y también por la congregación para que sigan adelante en lo que ya estamos finalizando octubre, y nos queda 2 meses ya para finalizar este año. ¿Hay alguna manera que pudiéramos estar orando por ustedes personalmente, hermano Juan, hermana Lidia, para que la congregación acá esté orando de una manera más apropiada? Yo sé que hace poquito tuvo que salir del país la hermana, también sabemos que hay necesidades. No sé si nos pueden compartir en este tiempo ya final, ¿no? Bueno, pastora, sin duda, ¿verdad? Para que el Señor siga dándonos la sabiduría, el entendimiento, para poder estar ahí trabajando con nuestros hermanos ahí en Cajolá. Y nosotros queremos dar lo mejor de nosotros, queremos entregar a nuestra vida, nuestras fuerzas, a todo lo que Dios nos ha dado, porque sabemos que todo es de nuestro Dios. Y si queremos, Sí, ¿verdad? Aprender el idioma MAM. Si hay algo más. que nos gustaría que oraran por nosotros es eso, ¿verdad? Que Dios nos dé el entendimiento, la sabiduría y la facilidad para poder aprender el idioma. Y Sí, también, ¿verdad? Que el Señor nos pueda seguir fortaleciendo como iglesia, como de miembros a líderes, porque sin duda para nosotros, pues, para nosotros yo veo que somos nuevos para ellos aún, ¿verdad? Y ellos sí, todavía necesitan conocernos y de ambas partes y queremos que sea una relación bien linda entre líderes y también miembros. Y que el Señor nos dé la oportunidad en un futuro, ¿verdad? Poder comprar, y ya compartir con usted, comprar un pequeño terreno para tener nuestro propio edificio, aunque sea pequeño, pero que sea sí, propio, ¿verdad? Queremos dar lo mejor de nosotros, sabemos que Dios es el dueño de todo y Él lo va a dar, ¿verdad? Pero también orar por eso, ¿verdad? Y por mis hijos, ¿verdad? Para que ellos también tengan ese lindo corazón, aunque lo tienen. Yo me sorprendo como Dios, ¿verdad? Ha dado la paz no solamente a mi esposa y a mí, sino también a mis hijos. Ellos Amén. nunca tienen un comentario, ah, ya me quiero ir o estoy mal. No, no, al sí. contrario, los veo con esa paz y realmente para mí eso solamente es del Señor. Amén. Amén.
Qué lindo, hermano. Gracias por decirnos. Hermana, ¿tiene algún motivo también para que estemos orando? Porque acá la congregación oró por tu salud y también porque ahora regresó ahí con el hermano, ¿no? Amén. Pastor, me encantaría que pudieran orar por mi estatus. Eso me Sí, preocupa un poco. Quisiera ya finalizar y ser 100% chapina. sí, sí, sí. Tu Y salud. por mi salud, pastor, si pueden orar Así por mi es. salud. Y simplemente, pastor, seguir orando por la familia para que Dios los siga fortaleciendo y podamos ganar muchas almas para Cristo y ser la luz, pastor, en Guatemala. Esa es la razón para estar aquí. Así es. Gracias, hermano, por la disponibilidad que tuvieron esta tarde de estar con nosotros. Sé que los hermanos van a estar mirando todo esto y ya van a estar orando con mayor propiedad por ustedes y otros más que tal vez no lo conocen y que van a saber del ministerio ahí en Cajolá, en Quetzaltenango. Hermanos, el Señor les bendiga abundantemente, ¿no? Y cada vez que llegan las cartas que nos mandan, aquí son leídas y bien recibidas. Y gracias, hermanos, por su fidelidad. Sigan fieles al Señor, hermanos. Amén, pastor. Gracias, pastor. Y quiero agregar algo, ¿verdad? Ya de ¿Sí? último, agradecerles por sus fieles oraciones y por su apoyo, ¿verdad? Fiel que nos dan. Yo cuando pues están en mis oraciones siempre, cuando estamos en la mesa comiendo los alimentos, le doy gracias a Dios por aquellas manos, por aquellos líderes, aquellos pastores que dan, ¿verdad? Sacrificadamente a la obra misionera, no solamente nosotros, sino alrededor del mundo. Quiero agradecerles y hacerles saber que oramos por ustedes. Yo sé que nada de lo que nosotros damos es en vano, ¿verdad? El Señor siempre sabe pagar muy bien, Él no es deudor de nadie. Y gracias, pastor, por siempre estar animándonos, estar allá al pendiente de nosotros. Para mí eso hace mucho en mi corazón y le quiero agradecer por su liderazgo y por estar sirviendo allá también en Georgia, ¿verdad? Nuestra gente allá latina. Gracias, saludos a la Sí, iglesia en general, a su linda familia y que el Señor los siga usando y que tengan pues un aniversario, ¿verdad? Muy alegre, con mucha comida, mucha así es, sonrisa, porque yo sé, y si hay almas salvas, pues qué bendición por Amén. eso, ¿verdad? Estamos así muy es. contentos por Sí, Así es, gracias, pastor. hermano, por todas las salutaciones. Ahí los hermanos y hermanas van a estar escuchando, hermano. Gracias, hermano. Y el Señor les bendiga abundantemente, que tengan un bendecido también fin de semana ustedes allí. Gracias por estar en este tiempo misionero, hermanos. Bueno, muy bien, entonces estamos en nuestras Biblias en Romanos capítulo 12 y en el versículo que hemos comenzado leyendo 9. Y antes de eso quisiera recordarles que hemos estado tratando acerca de lo que, por qué Pablo hace ese llamado y Dios lo usa a que seamos un sacrificio vivo, porque hemos entendido y se ha manifestado y está en nuestra vida la bondad y misericordia de Dios, así que gracias a Dios que podemos presentarnos a Dios como ese sacrificio de servirle a Él, porque nuestro culto racional no es solamente cuando vamos a la iglesia a servir, pero en todo área de nuestra vida. El Señor es el centro principal, su misericordia que realmente ha hecho a través de su obra en la cruz del Calvario, nos hace rendirnos de una manera, como dice acá, vivo, santo, que es de agrado al Señor, no solamente en servirle en la iglesia, pero en todo aspecto de nuestra vida, en nuestra adoración, dice ahí el versículo 2, nos dice que el mundo tiene cambios y también podemos tener cambios exteriores, pero sin embargo en el versículo 2 habla que el verdadero transformación o que se llama metamorfosis es por medio de la renovación de vuestro, dice, entendimiento. Y Dios usa su palabra para que nosotros no hagamos lo que nosotros queremos, sino que experimentemos aquella voluntad que es buena, segundo, agradable y perfecta. O sea, el Hijo es nuestro modelo, Él no se agradó a sí mismo, agradó al Padre. Nosotros agradamos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesús, el Espíritu que mora en nuestras vidas y nos impulsa a vivir para la gloria de Él. Después en el versículo 3, 4 y 5 pudimos ver la claridad que tiene que ver cuando somos parte de una iglesia,
en la humildad que tenemos que ser, como dice, no tener el más alto concepto, principalmente cuando entramos con una perspectiva que como nuevos creyentes pensamos que todo lo que hemos aprendido en el mundo o hemos aprendido por nuestra experiencia o por los consejos que nos han dado en la escuela o nuestros padres, esas cosas deben ser realidades al vivir en una comunidad de una iglesia local, y realmente, querido hermano, debemos aprender del Señor con el concepto correcto, la perspectiva correcta, y el Señor mismo dijo claramente: aprended de mí que soy manso y humilde. Y el mismo Filipenses 2 dice que haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, continuando con el versículo 4, ahí habla de ser miembros, y miembros que en este caso somos diversos, pero la unidad está hecha por el Señor, y en la manera que vamos a estar dirigiéndonos en esa diversidad, en esas diferencias que somos de culturas, costumbres, es la madurez espiritual, el verdadero amor, que es el eje central para que haya esa armonía, ¿no? Y podamos estar creciendo y aceptándonos, y después nos hace ver la ética que debe haber entre nosotros los creyentes, donde dice el versículo 6, principalmente los dones espirituales, que ahora mismo va a ver en pantalla. Romanos 12:6 habla de profetas, y en base a que esos son dones de fundamento, lo que apóstoles y profetas, lo vemos también en 1 de Corintios 12, versículo 28, y en el versículo también 10 y 28 de 1 de Corintios 12. Y en Efesios capítulo 4 también miramos el asunto de estos dones de fundamento que fueron al principio. Ya no hay profetas, ya lo hemos mencionado, ni apóstoles, fueron 12, y los profetas eran afirmando lo que los apóstoles habían presentado, ya que todavía no estaba todo el Nuevo Testamento, el canon escrito. En el primer siglo fue que se terminó a través de Mateo, de Pablo, de Marcos, de Judas y de otros escritores que realmente fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vemos esos dones de fundamento, pero también después vemos también dones que, como evangelistas, pastores y maestros, en Efesios capítulo 4, versículo 11, y también vemos en Romanos 12, en el versículo 7, usted lo está mirando ahí en la pantalla, y igualmente también el de maestro, que también se ve que tiene que ver con enseñadores, según Romanos 12:7, en 1 de Corintios 12:28. Entonces, estos son principalmente lo que tiene que ver con fundamentos, y también ahora con el asunto de manifestaciones, que Dios muestra qué dones tenemos y que todavía algunos de ellos están vigentes, como de servicio, ahí en Romanos 12:7 y en 1 de Corintios 12:28, que tiene que ver con ayuda. De ahí viene la palabra diaconía, aunque sabemos que no necesariamente solamente tiene que ver con aquel que tiene el título. Todos estamos llamados a servir. Dones de fe, según el versículo 9 de 1 de Corintios 12:9. También miramos el de exhortación en Romanos 12:8, que tiene que ver con aliento, ¿no? Ánimo, estar al lado del hermano. Dones también que son de discernimiento de espíritu en Romanos 12:10. Dones de lengua, que fueron dones para afirmar al incrédulo, y también entre eso al pueblo de Israel, ya que muchos de ellos demandaban señales, y ahí me lo menciona en 1 de Corintios 12:10. También dones de milagros, de 1 de Corintios 12:10 y el versículo 28, y dones de sanidad, 1 de Corintios 12:9, 28 y 30. Y cuando hablamos de sanidad sabemos hermanos específicos, y que lo habíamos mencionado, que también eran temporales. Ahora no queremos decir que Dios no sane, Dios sana. Lo importante de esto es comprender que era con un propósito de afirmar la resurrección de Cristo, de que Él murió, ya que algunos todavía no hablaban acerca de que Cristo era realmente el Mesías. Estamos hablando de la gente incrédula. Después también miramos dones de misericordia en el versículo 8. En el versículo 8 también el don de repartir, ¿no? De dar así con ese gozo, con esa alegría. Y en el versículo 8, el don de administrar.
y también en 1 Corintios 12, versículo 8, el de administrar. En totalidad miramos 15, ¿no? Pero se cree que hay 16, pero lo importante de esto es aprender en esta noche cuál don vos tenés. Y volviendo a lo que seguimos con esto del versículo que vamos a entrar en esta noche, lo que aprendimos es que en la iglesia de Corintio tenían todos esos dones, pero los creyentes estaban muchas veces haciendo daño debido a que la iglesia estaba abusando de esos dones espirituales, y muchos de ellos con la perspectiva que tenían antes, ya que el pueblo griego tenía muchas veces filosofía, se sentían orgullosos por tener talentos, y al venir a la vida cristiana, como decimos, todos tenemos un diferente contexto, y cuando Dios hace esas cosas, si no somos espirituales, no dependemos del Señor, no tenemos una comunión viva y real que vivimos a Cristo, entonces muchas veces ese don que Dios nos da es abusado con propósitos egoístas, ¿no? Entonces ellos usaban los dones para fines propios de ellos y no como un medio con el fin de edificar a la iglesia, y podemos aprender de eso en nuestros días, en nuestra iglesia donde somos parte. También hicieron mucho alarde de esos dones espirituales, a la que ellos llegaron a perder las virtudes espirituales. Y acuerda que las virtudes espirituales son las que transforman nuestro carácter. Gálatas 5:22 dice claramente: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, son 9 características, 9 virtudes, y tenían los dones del Espíritu estos hermanos, y por eso también anima a los hermanos de Roma como esta carta, y nos animan esta noche, pero le faltaba el fruto del Espíritu. Ahora, los dones no te hacen más espirituales a la persona, si vos sos parte de una iglesia. La iglesia de Corinto tenía, podríamos decir que no le faltó ningún don, tenía todos los dones, pero no tenía esa espiritualidad que necesitaba, eran más bien carnales. Y cuando hablamos de alguien carnal, pues sabemos que ahí mismo Gálatas 5 quiere decir que había celo, ira, envidia, inclusive hasta divisiones, y creo que el Señor no quiere manifestarse de esa manera si tienes ese don. Entonces aún los dones milagrosos, que hoy en día muchos se enfatizan, dicen yo tengo estos dones, aunque dijimos que eran temporales, lo importante de esto es que tampoco garantiza si vos sos espiritual o no. Y los dones son un medio, no un fin. Y es lo que pasa, que los dones, al ser un medio, es para edificar al cuerpo de Cristo donde sos parte de esa iglesia. Y tener un don no es un propósito o meta en la vida cristiana. Algunos han hecho de esa manera, han descubierto la manifestación, ¿no?, de su don como la meta en la vida cristiana. Y no es la meta, sino un medio de cómo ser de edificación a la iglesia donde vos sos parte, sea el don de misericordia, de repartir, de administrar, o el don de ser un maestro, que el Señor te ha permitido tener el privilegio. Entonces, el fruto afecta a la personalidad entera del creyente, si vos sos un hijo de Dios, y permite reproducir el carácter moral de Cristo Jesús en tu vida. El fruto ha de manifestarse totalmente en cada creyente. Entonces, son cosas que hemos mirado y que queremos avanzar en esta noche con este versículo 9, porque entramos a algo que tiene que ver con cómo realmente tenemos la ética delante de Dios. Dice el versículo 9, dice: el amor sea sin fingimiento, es decir, el amor sea que vos tenés, porque ha sido derramado en tu vida, en nuestras vidas, quiere decir no fingido, como también en 2 Corintios 6, por favor no dejes Romano, dice la palabra de Dios así en 2 Corintios capítulo 6 y en el versículo 6, dice: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el espíritu, en amor sincero. Marca la palabra, amor sincero, amor sincero. Y claro que algunos de nosotros sabemos que esta palabra sincera en aquellos días donde la cultura de los corintios, como de algunas congregaciones que no eran judías y que eran gentiles, o que tenían un trasfondo greco-romano, sabían que habían muchas estatuas que se hacían en aquellos días y tenían que ir a lugares donde esas estatuas eran presentadas de algunos ídolos o dioses como Platón, Júpiter, habían hecho dioses de la mitología. Entonces cuando tenían que presentar esas estatuas, muchos ponían una cera en las grietas, ya que no querían que se mirara esos detalles.
Y bueno, los jueces llamaban a todos aquellos que habían hecho las esculturas para ser exhibida ahí al frente público y determinar cuál era la verdadera escultura que debería ganar el premio, ya que se había destacado el escultor que lo hizo. Pero bueno, frente a ese sol radiante del mediodía, esa cera empezaba a correr por esas grietas y manifestaba que no era una escultura que se la había hecho de una manera honesta, sino que se había cubierto con cera. Y de ahí viene la expresión que estamos diciendo, sincero o sincera, ¿no? Entonces, hablando de no ser fingido, ¿no? Eso sería la exhortación sobre este amor que Pablo está enfatizando acá en el versículo que estamos mirando en esta noche, es que determina que sea sin fingimiento, o si lo prefiere, no fingido, no fingida. Y en Primera de Pedro 2:22, por favor, no dejes Romano 12, Primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 22 dice la palabra de Dios así. El cual no hizo pecado, hablando de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el cual no hizo pecado, ni se halló, dice, engaño en su boca. Y un pasaje más ahí en la carta del apóstol Juan, su primera carta, en el capítulo 3, versículo 18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, y termina afirmando el apóstol Juan, dice, sino de hechos y en verdad. Entonces, volviendo a Romanos 12, versículo donde estamos 10, amaos los unos a los otros, dice, versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Entonces, la exhortación, volvemos en este versículo, está iniciando con lo que constituye el misterio, ¿no? En la iglesia. Cuando hablamos de misterio es porque la iglesia comenzó con nuestro Señor Jesucristo. Pero también la iglesia no tiene nada que ver con paredes, construcciones, tiene que ver con personas como vos que estás escuchando en esta noche y que Dios llegó a tu vida o llegó a mi vida o llegó a nuestras vidas. Entonces, ¿de qué manera llegó este ministerio al principio, que es el fundamento de la iglesia? Es el amor. No se trata de un amor humano, porque el mundo también tiene su manera de pensar en esta palabra cuando estamos hablando del amor sea sin fingimiento, según el énfasis del versículo 9, sino es un amor divino, derramado en el corazón de cada creyente por el Espíritu Santo. Entonces, si antes tenía una perspectiva del amor antes de conocer a Cristo como mi Salvador y Señor, todo eso cambió desde que Él vino a nuestras vidas. Mirá lo que dice Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, antes teníamos una perspectiva diferente antes de conocer a Dios. Tal vez lo sabíamos por una religión o porque nuestra abuela, nuestros familiares nos compartieron o nos dieron un folleto o escuchaste en la televisión, en una red social. O tal vez vos tenías un concepto equivocado, amigo, del amor, ¿no? Pero Dios derrama de su amor por el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Cómo lo hace? Bueno, compartiéndote de cuál es la razón por la cual Él vino a este mundo. Y Él vino para morir por nuestros pecados, porque sabía que en nuestra condición espiritual después de Adán estábamos muertos, sin vida y sin esperanza. Entonces, en otras palabras, el amor de Dios no fluía en nuestras vidas, porque Él es la verdadera fuente de amor. Él dejó el cielo, se manifestó en carne, Él se llama Jesús. Y Él sufrió todo el agravio, el menosprecio, porque sabía tu condición espiritual y mi condición espiritual, que separado de Dios nos lleva a una muerte no solamente espiritual, pero una muerte física, donde un día no habrá una segunda oportunidad, según Hebreos 9, donde dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, sabiendo esto, que ahí el Espíritu de Dios nos hizo ver que Él es la verdadera fuente de amor. Entonces vemos acá que en la iglesia el Espíritu fue derramado en nuestras vidas y nos mostró, según Romanos 5:5. Entonces, volviendo, querido hermano, a Romanos 12, versículo 9, dijimos que no se trata de un amor humano, es el amor que se ha manifestado sin palabra, con el hecho portentoso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo a favor de quienes éramos
pecadores. Por eso Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, sabiendo nuestra condición, Cristo murió por nosotros. Entonces, esa es, podríamos decir, la confianza que sobresale, que es suprema y que nos da una seguridad firme de quienes somos amados por nuestro Dios. Él no nos amó por lo que somos ahora, querido amigo. Amado hermano, no nos ama por lo que vos sos ahora en una iglesia o estás en un grupo de creyentes. Nos ama por lo que Él es, cuyo amor no afecta ninguna circunstancia, no afecta ninguna situación ni acción. Mira lo que dice Romanos 8:35. Dice la palabra del Señor, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Son preguntas. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudeo, peligro, espada. Y la respuesta está en el Antiguo Testamento, como está escrito, por causa de ti somos todo el tiempo, somos contados como ovejas, somos muertos. Ante todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, le dice a los romanos, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el amor es el sistema circulatorio, así como nosotros somos seres humanos y tenemos un sistema que circula sangre, ¿no?, en el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia local, o que tal vez en estos momentos vos me estás escuchando y no te has congregado todavía, no tal vez porque no haya una iglesia, sino que en ese país donde vos estás no hay un lugar donde reunirse por causa de las regulaciones del gobierno en las circunstancias que vivimos. Pero sos parte de ese cuerpo y gracias a Dios por estos medios que se llegan, aunque en otros lugares ya hay apertura. Y esto te lleva a reflexionar, querido hermano, si te has apartado de la fe. Recuerda que el que murió por ti y dio la vida por nosotros, el Señor Jesús, es el amor en la cual es el sistema circulatorio espiritual que hace que todos los miembros funcionen de una manera sana, armoniosa en una iglesia. Por eso tal vez alguien te está llamando o alguien te está diciendo unas palabras y te está diciendo, mirá, aunque no nos podemos congregar en este tiempo, nosotros tenemos que seguir leyendo la palabra, orando y nos lleva a estar en esa comunión. Pero si vos tenés el privilegio de reunirte, con mayor razón anima a aquellos que se han apartado. El amor, dice ahí en el versículo 9 de esta noche, sea sin fingimiento. No es un vano sentimiento, sino una actitud hecha posible, como estamos mirando en esta noche, por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que está refrenando todas las manifestaciones del yo. Y eso en el ámbito, querido, de que tenemos dos naturalezas. Desde el día que fuimos salvados, regenerados, nacidos nuevos, tenemos dos naturalezas, una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Entonces, esa naturaleza carnal ha sido refrenada, la manifestación del yo, y ahora está en consideración por el Espíritu Santo ahora el del otro, el de mi hermano, de mi hermana, de mi esposa, de mis hijos, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mis hijos. Por eso dice claramente la palabra del Señor, de tal manera amó Dios al mundo, en Juan 3:16, que dio a su Hijo. Note la expresión, o su Hijo unigénito. O sea, todo amor verdadero busca la manera de entregar de lo suyo por el bien de los hermanos, o de lo semejante o del prójimo. El amor acá, cuando Pablo está diciendo el amor sea sin fingimiento, la expresión es saber qué es realmente el amor, como lo estamos mirando desde la perspectiva de Dios. Es la expresión natural de la vida de un creyente, de un hijo de Dios. Y es el distintivo universal donde vos vayas en cualquier parte del mundo, vas a ver a los creyentes de una manera reconocible, visible, frente a este mundo. Por eso en San Juan capítulo 13,
el Señor Jesucristo, antes de morir, ya en sus últimos tiempos, en una conversación íntima con sus discípulos, le puede decir en el versículo 34, por favor, de San Juan 13, dice la palabra de Dios así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos, o sea, el mundo que nos mira alrededor, que sois mi discípulo, si tuvieres amor los unos a los otros. Entonces, el amor es superior a todos los dones que venimos viendo en los versículos anteriores. Hemos visto esos dones que se han mencionado de profeta, de apóstoles, de enseñadores, que son maestros, de servicio, de ayuda, de exhortación, de discernir. Bueno, ese amor es superior a todos los dones y a todo criterio que nosotros queramos tener en cuanto cuando lo ejercitamos. Porque Pablo decía en 1 Corintios 12:31 que él muestra un camino aún más excelente. Y detrás de esos dones, aunque vos tengas un don, el privilegio ahí en la iglesia de tener ese don que Dios se manifestó para beneficio del cuerpo de Cristo, no se te olvide. Él decía, muestra un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino? El ejercicio, digamos, de hacer los dones con el amor del Señor. Pero también podemos comprender que podemos hacer cosas sin ese amor, como los dones, como lo dice el versículo 1 de 1 Corintios 13, mire, por favor. Si yo hablase lenguas humanas y angelical y no tengo amor, vengo a ser metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces vemos acá que ese ruido mero, que a veces es una molestia frente a Dios, tal vez ante la gente dirá, tiene un gran don, qué talento tiene, pero es una molestia ante Dios y también con el tiempo una molestia a la iglesia. ¿Por qué? Porque ese don se ejercita sin el amor. Es posible usar, querido hermano y querido amigo, ese don espiritual de una manera no espiritual. Tengamos cuidado. Pablo está repitiendo ahí nuevamente en 1 Corintios 13, en el capítulo ese del amor, que es una marca en el Nuevo Testamento. Dice que según el versículo 9, volviendo a Romanos 12, donde estamos, no te dice la expresión, sea sin fingimiento. El amor debe ser sin fingimiento. Entonces, esto lo repite Pablo porque el amor debe ser honesto. El amor no es un amor hipócrita. Claro que los existe. ¿Por qué? Porque muchas veces traemos lo que podríamos decir, las presuposiciones que luchamos del pasado. Pero Dios las quiere transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de su palabra, de su Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Pero debe reconocerse que solo el amor que procede de Dios, no procede de ti, no procede de la sociedad en la que nos vivimos, sino procede de Dios, es sin fingimiento. Y cualquier otra manifestación, en cierta medida, una limitación a ese amor, se debe considerar como algo que es impropio. Por eso el amor acá, volviendo a Romanos 12, versículo 9, el amor en este texto que Pablo nos dice, nos hace comprender algunos aspectos. Tanto el amor de Dios, que como sabemos que Israel, aún ya entrando a ese tiempo donde estaban en el desierto y aún en la misma tierra que Dios le había prometido, dice, oye Israel, Jehová Dios uno es, oye. Esa palabra Shema que tiene que ver con el oído y que en la interpretación de aquellos hebreos que escuchaban esas palabras era para no solamente entenderlo como lo estamos leyendo, sino con una aplicación práctica, que el oír también va a cambiar nuestras acciones. No es solamente algo que oímos como un deber, ya lo escuché, no. Dios tiene que transformar, afectar nuestros corazones y nosotros dejar obrar en obediencia a su palabra. Entonces, vemos acá que el amor comprende no solamente el amor a Dios, pero también el amor al prójimo, y que lo vamos a ver con el correr del estudio, el amor también a los enemigos. Por ello debe ser sin vanas expresiones el afecto que solamente es algo que lo hacemos únicamente exteriormente, que eso llega a convertir el amor en hipocresía.
Sabemos que hay mucha gente que lo hace exteriormente, el afecto, pero claro, ese afecto con el tiempo se manifiesta de una manera hipócrita. ¿Por qué? Porque es de una forma indigna de mentira. Ahora, no estamos diciendo que no debemos ser afectuosos, sino cómo lo estamos haciendo, si realmente viene de una manera interna por la cual Dios ha hecho. Y por eso dice aquí la exhortación apostólica, el amor sea, que dice, sin fingimiento. Estamos en el versículo 9. ¿Cuántas veces los abrazos? ¿Cuántas veces el Dios te bendiga o un choque de mano? Yo sé que en nuestros días estamos en tiempos donde nuestras circunstancias han cambiado por usar un barbijo, por usar algo que nos cubre la boca por esto del coronavirus, y hemos dejado tal vez de tener ese contacto, aunque antes lo teníamos por como dice, choque los cinco, o de repente un abrazo, un saludo entre las hermanas, o algunos un beso, todo eso. Y cuántas veces se ha hecho todo eso público, pero después seguido por cosas denigrantes que hablamos o expresamos en privado. Meditemos eso. Es admirable recalcar lo que la Escritura nos vuelve a enfatizar en este versículo: el amor sea sin fingimiento. Si vos has conocido el verdadero amor del Señor, acá ve la manifestación de ese sacrificio de una manera que realmente comienza con Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero en 1 de Juan 3:16, por favor. 1 de Juan 3:16. Dice la palabra del Señor así, lo hemos leído hace rato, uno de los versículos, dice acá: y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, en este caso puede ser un amigo, un hermano, puede ser hasta aún los pastores o ancianos que pasan necesidades en la iglesia, ves que tienen necesidad y cierras contra él su corazón. La pregunta es, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahí va el asunto de que podemos hacer un énfasis exterior y a veces caemos en decir, bueno, yo no lo hago si no lo siento. Bueno, si el amor de Dios fue derramado en tu corazón y el Espíritu Santo, entonces todas esas cuestiones exteriores va a haber con una buena intención. No solamente amamos a Dios, pero amamos al prójimo. Pero fuera de eso, si no es algo que Dios está morando en tu corazón, entonces, sin duda, digamos, estás haciendo algo fingidamente, hipócritamente. Por eso el versículo 18 dice, hijito mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos, que dice, y en verdad. Volviendo a Romanos 12, versículo 9, dice, no solamente dice el amor sea sin fingimiento, en el versículo 10, pero versículo 9, sino dice aborreced lo malo. O sea, qué expresión tan elevada. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es tan elevada? Porque acá nos lleva de dónde vienen los principios para que realmente nos mantengamos amando, a pesar de que no recibamos esa reciprocidad de amor hacia nosotros. Quiere decir sentimientos morales que Dios produce por integridad, genuinidad delante del Señor. Por eso, algo muy importante, digamos, en el mismo versículo está diciendo, 9, dice, aborrecer lo malo, aborrecer lo malo. Mientras desechamos aquello malo, que tal vez había una perspectiva equivocada del pasado, del amor, dice acá, llegando a lo bueno, o la palabra sería adheríos a lo bueno, que nos hace ver que tiene que ver con qué, con el verdadero amor, que es compatible, ¿no?, con el aborrecimiento de aquello que es contrario a la santidad de Dios y a la justicia de Dios. Acordémonos que un verdadero amor viene de un Dios santo, de un Dios justo. Por eso acá no se dice absteneo de los unos y hacer lo otro. No dice esa la expresión. Si usted está notando, dice ahí aborrecer lo malo. O sea, apartaos de lo uno y allegaos a los otros. No dice de esa manera. No está diciendo la expresión, sino dice aborrecer lo uno y haciaos de la manera más armoniosa, que dice, de lo otro. Ahora, en ética cristiana o ética moral, el creyente aborrece lo que es malvado, ¿no? Y no solamente cuando alguien lo mira, sino en su vida, que sabe que camina en la presencia de nuestro Dios, porque el Señor está en su vida. Y hermanos queridos, el creyente que aborrece lo que es malvado,
a lo que procede del maligno, este aborrecimiento de lo que es malo, ¿cómo nosotros podemos llegar a poder aborrecer aquello que es malo? Porque es consecuencia del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Mire conmigo, por favor, a Salmo 97:10. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Salmos 97:10. Dice la palabra del Señor así: los que amáis a Jehová, nota la expresión, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Aborreced, ¿qué dice? Lo malo. Aborreced el mal. No puede ser de otro modo para quienes este asunto que Pablo mencionaba siempre en Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir a Cristo, digamos, es una vida continua de que ese amor derramado en nuestros corazones, de un amor genuino con Dios, vamos a aborrecer lo malo. O sea, Dios aborrece el mal. Esa es la perspectiva de Dios. Tanto quien vive a Dios, o vos vivís al Señor, yo vivo al Señor, esa expresión de identidad, el mismo aborrecimiento a aquello que en este caso hace de que ya no ame como Dios ama. Y lo malo acá, volviendo a Romanos 12, versículo terminando 9, donde dice, aborrecer lo malo acá es aquello que es directamente que procede de Satanás, que procede del diablo, y la Escritura lo llama malo o lo llama maligno. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero, ¿no? El mundo, el cosmos en la cual vivimos, dice está bajo el maligno. O sea, el cristiano ha de separarse de cualquier manera o de cualquier forma del mal. Recordémonos cuando los hermanos tesalonicenses se convirtieron. Aún Pablo dice que se convirtieron del Dios para dejar esos ídolos para servirle al Dios vivo y verdadero. Acá en Primera de Tesalonicenses 5:22, casi al final puede decir Pablo, acá dice, absteneos de toda especie de mal, de toda especie de mal. O sea, el cristiano ha de separarse de cualquier forma de lo malo. Ahora, como aplicación en esta noche, muchas de estas formas revisten una tremenda sutileza. ¿A qué me refiero? ¿Cómo puede ser el aborrecimiento? Porque acordémonos que dice aborrecer, volviendo a Romanos 12:9, dice, que dice lo malo, aborrecer lo malo, o sea, el aborrecimiento hacia quien no se comporta de la misma manera en que nosotros pensamos. Tengamos mucho cuidado, porque estamos hablando de que más allá de que hay personas que no son como nosotros, y aún puede ser que hasta suceda en algunos aspectos generales de la palabra, ¿no? Porque sabemos que en la palabra de Dios es una, pero muchas veces Dios manifiesta de una manera y de otra sin ir a lo malo, ¿no? Pero muchas veces hay personas que no necesariamente son iguales que nosotros, y en la ética cristiana, esto podríamos decir que es siempre positiva. ¿Por qué? Porque la palabra dice claramente que debemos aborrecer, ¿no?, lo malo, pero mientras aborrecemos lo malo, seguimos amando al prójimo. Así como amamos a Dios, amamos al prójimo. Es una perspectiva que podríamos decir positiva. No estamos hablando de participar del pecado. No es suficiente con aborrecer el mal. Es necesario, mientras aborrece el mal, adherirse a hacer el bien. Esa es la expresión. El término tiene que ver con nosotros pegarnos a lo que es bueno. Y muchas veces cuando aborrecemos lo malo, hablando puede ser de un creyente apartado o de alguien que no piensa como nosotros pensamos, o tal vez de nuestros hijos o de nuestros padres, nos vamos por el camino, digamos, de no apegarnos a lo bueno. Y esto, volvemos al término, es unirse de la manera más firme. Por eso las acciones de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, surge de un proceso de lo que sería la parte espiritual. No surge de ideas humanas. Esto comienza por la mente. ¿Para qué? Para establecer un pensamiento orientado hacia una acción donde dice seguir lo bueno. Muchas veces ese rechazo hacia el pecado se termina rechazando al hermano, al amigo, al compañero de trabajo, quien Dios nos pone ahí, y eso es muy delicado,
¿Por qué? Porque eso es justamente lo que establece un pensamiento orientado a la acción. En Filipenses 4:8 dice la palabra del Señor ahí, en Filipenses 4:8, por lo demás, hermano, dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto pensad, en esto pensad. La mente debe estar llena en nuestras vidas de virtudes que producen una buena conducta y no que cambie nuestra actitud o nuestro sentido hacia aquellas personas que tal vez no piensan como nosotros. En la acción también, cómo debe ser orientada esa acción. El doctor Denis, un hermano, decía esto: el amor no es una forma para una tolerancia mutua, no, pues en el Evangelio llega a ser un principio moral y a la semejanza de Cristo. El único ejemplo perfecto del amor, si vamos a tomar un modelo, decía el doctor Denis, decía, mantiene inexorablemente su repulsa frente al mal, que es el maestro, nunca excusa, hablando de Cristo Jesús. Entonces, muy importante que en la ética la persona está adherida a lo que es bueno y el pensamiento debe estar vinculado en el plano de lo que es bueno, ¿no? En este caso, mi actitud hacia aquel que no piensa igual, siempre con esa actitud positiva para la gloria y honra del Señor. Entrando al versículo 10, dice la palabra, amaos los unos a los otros, con amor fraternal en cuanto a honra. O sea, estamos siguiendo con este asunto del amor. Ahora dice amándonos, ¿no? Y después la expresión sería con caridad fraternal. Este amor fraternal, cuando nosotros vamos al griego original, traduce como sería la palabra Filadelfia, ¿no? Ahí donde nosotros miramos la iglesia, en una de las iglesias en el libro de Apocalipsis, que es el amor en sus manifestaciones prácticas dentro de la familia de la fe o dentro de la iglesia donde vos sos parte, donde te estás congregando. Y hermanos, volviendo a Romanos 12:10, dice ahí, amaos los unos a los otros. El amarnos, o sea, está hablando acá, es por el hermano por quien murió, Cristo. No porque nos resulte simpático. Acordémonos que dentro de la iglesia hay diversidades de culturas. Aún como persona también, porque a veces nuestros caracteres son diferentes, pero Dios los va transformando a esas virtudes al carácter de nuestro Señor Jesucristo, sino por el hecho de que somos o son hijos de Dios, miembros de esa familia espiritual, porque ese amor que ha sido derramado en tu corazón, en mi corazón, también ha sido derramado en aquel por la cual Cristo murió y ahora es un hijo de Dios. Entonces, en el versículo 10 también, es mejor dicho, el amor fraternal acá sería que debemos ser cariñosos. No debemos dejar de perder esa expresión, no solamente con nuestro hermano en la fe, con nuestros hijos en la casa, con nuestros padres, con nuestros propios hermanos en la carne, con nuestros seres queridos, y más por aquellos por la cual Cristo murió, en el cual, como vemos acá, de ser cariñosos los unos con los otros. En cuanto a dar honor, que lo vas a ver ahí finalizando el versículo, o honra, que sería la expresión también, procurando superarse o ir madurando los unos a los otros. Por eso la palabra acá en el versículo que estamos viendo, la expresión es también previniéndonos, ¿no? Que quiere decir, digamos, como algo que lo ponemos como prioridad, o sea, yendo a la cabeza, como yendo al frente, ¿no? Esto es también dando un buen ejemplo de que en la sociedad también tiene una perspectiva de ese amor, pero como hablamos hace un rato, a veces con crítica, con denigración en manera privada. Eso sería hipócrita. Por eso es el amor de amistad honesta, sincera, ¿no? Que visiblemente es la realidad de lo que significa ser verdaderos hermanos en Cristo. No es solamente el domingo, sino todos los días, entre semana, y más si son compañeros de trabajo, o están compañeros en una universidad o en la escuela. Además, el amor es la definición cristiana que acá Pablo enfatiza del bien, igual para nuestros días. Es el amor que en este caso no simpatiza con la injusticia, sino con la verdad. Vamos a ir a 1 Corintios, por favor,
capítulo 13, donde en esta lista que Pablo anima a los hermanos de Corintios acerca del amor, dice en el versículo 6, dice, no se goza ese amor de la injusticia, más se goza, que dice, de la verdad. Entonces, el amor que nosotros estamos mirando en esta noche, que dice acá, ese amor fraternal que debemos tener, ese amor expresivo, ese amor cariñoso, unos con otros, amados hermanos, tiene que ver también con un amor que cubre la multitud de pecados. No estamos hablando de participar en el pecado. Mire Santiago 5:20, por favor. Santiago capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra del Señor así: sepa que si algún hermano hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8 también habla de esto, de cubrir multitud de pecados. Esto significa que este hermano, que ya ha vuelto, que ha sido un amor fraternal, sincero, verdadero, él ya se arrepintió. Gracias a Dios por aquellos que escuchan esa palabra. Significa que no propaga las faltas de otros. Una vez que ya ese hermano se ha arrepentido, está siendo restaurado, en ningún modo quiere decir que no tiene en cuenta la realidad de ese mal obrar que él hizo, de ese pecado que trajo ofensa tal vez a la congregación, a la familia, a los amigos, a los hermanos. Es porque no simpatiza con la injusticia, sino dice con la verdad, el verdadero amor. No es que, pero por eso ha llevado una acción de amar a ese prójimo. No cabe duda que el cristiano, y si vos sos uno de ellos como hijo de Dios, tiene una obligación moral. Tenemos una obligación de identificarnos con nuestro Señor Jesucristo, de amar a todos, incluido aquellos que andan mal. Pero en una forma muy especial, ese amor en la forma natural de la relación entre los hermanos. En este caso, hijos, si son hijos del Señor, hijos de nuestro Padre Celestial y miembros en el mismo cuerpo, es de ahí la referencia especial que Pablo enfatiza esta palabra, amor fraterno, o sea, Filadelfia, un amor práctico. No es solamente decir, bueno, estoy orando por el hermano. Gracias a Dios necesitamos orar unos por otros, pero ir a visitar a aquel que en este caso no está bien y que pueda Dios usarte a ti o a nosotros, para que una vez que Dios toque su corazón, porque vos sos espiritual, lleno del Espíritu Santo, pueda recapacitar. Ahora, hablando también de la perspectiva del amor que teníamos antes del mundo y aún dentro de la sociedad que vivimos en aquellos días, también había ese amor que los paganos, los inconversos, los incrédulos tenían su manera de ver y decían algunos cuán contrario, ¿no?, en esto a la moral predominante de un mundo pagano. Por eso hasta los publicanos, tú sabes que Mateo fue publicano, sabemos que Zaqueo fue publicano, pero había publicanos en el tiempo de Jesús que eran los cobradores de impuestos. Decían que amaban a sus amigos y predilectos, de modo que si entre ellos, al no ser genuino en ese amor, ¿no?, como decimos a veces hasta denigrante en privado, de modo que el amor cristiano ha de abarcar mucho más, derramando sobre todo cuanto Dios ama o te ha amado o nos ama a nosotros. Y aun cuando el cristiano ha cambiado el espíritu de la sociedad, porque nosotros afectamos a la sociedad donde nos movemos. Hay gente que puede decir, mira, ustedes son diferentes, y aún son cautivados más allá del folleto que damos, el plan de salvación, con nuestras acciones que vienen de nuestro interior, producidas por el Espíritu de Dios. De tal manera que se nota ese cierto desinterés y esa cierta anegación de parte de algunos que están parcialmente, porque sabemos que siempre a veces en la sociedad esos favores o esa comunicación siempre es a cambio de algo. Por eso estamos mirando que si acaso lo están, nosotros los que estamos bajo el poder transformador del Evangelio, solo aquellos a quienes el amor de Cristo, como dice ahí la palabra, nos contriñe, no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó. Y esos son capaces de obrar del todo de acuerdo, según acá, si usted nota el versículo
que estamos mirando. 10, ¿no? Por eso vemos claramente ahí que no se debe hablar de amor fraternal si existe en la vida personal o aún en la vida de comunidad de la iglesia, las murmuraciones y los conflictos. ¿Estás hablando mal de los hermanos? ¿Estás hablando mal de las hermanas? ¿Estás hablando mal de los líderes de la iglesia, de los ancianos o pastores, de los diáconos o de ciertos, algunos que en privado no saben? Entonces no podemos estar hablando justamente de este amor fraternal si esa no es una realidad como testimonio. Por eso, lamentablemente en nuestros días ha entrado mucho, como en aquellos días también de Pablo y de otras congregaciones, el legalismo. Suele dejar el amor, cuando entra el legalismo, deja el amor a un lado para enfatizar la ética, y no estamos hablando de una ética moral genuina que viene de Dios, sino una ética en una forma de vida meramente externa. Solamente los actos exteriores, cuando muchas veces el dominio interno no está dominado por ese amor del Señor en nuestras vidas, lo que nos deja de ser una manifestación que nos lleva a una perversa hipocresía. Por eso en el mismo versículo estamos ahí de el 10, dice, en cuanto a honra, dice, después de que dice amor fraternal. O sea, el amor, digamos, debe ser con honor. En cuanto a honra, dice, prefiriéndonos los unos a los otros. El verdadero amor trae esta consecuencia, amados hermanos, amigos. Estimar como más alto honor a los otros que a uno mismo. Por eso en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, los filipenses tenían claro esto y lo debemos tener nosotros. Dicen, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Entonces, el tema aquí, volviendo al versículo que estamos en esta noche 10, ese amor debe ser en honor. El tema que se está desarrollando acá nos amplía más en una manera práctica ahí en Romanos 14, hablando de aquellos hermanos débiles en la iglesia, hermanos que tal vez no piensan igual que nosotros. Por eso el verdadero creyente, el verdadero cristiano, hijo de Dios, no exige derechos, sino que perdona sin esperar ningún tipo de restitución o nada, algo a cambio de parte del otro lado. Por eso muchas veces hay creyentes que han fallado y por no tener un entendimiento claro de nuestro Dios, de la perspectiva del amor, a veces hasta no regresan a la iglesia por vergüenza o porque también se ha mostrado una perspectiva legalística. El verdadero amor que no demanda restitución, ¿no? Busca sin embargo la restauración del que ha tenido, en este caso, algún tropiezo espiritual. ¿Y cuántos creyentes han tropezado espiritualmente? ¿Por qué? Porque estamos en este mundo y somos tentados. Por eso necesitamos no solamente orar, exhortando, estar al lado de una manera en la cual queremos el bien de nuestro hermano. Esta es la enseñanza que Pablo quiere enfatizar acerca de honrar en las relaciones con esta acción del amor ante la falta de los hermanos. Por eso en Gálatas 6:1, como había entrado el legalismo, dice ahí, hermanos, si alguno fuere sorprendido por alguna falta o en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu, que dice. Ahí están las características que fluyen del verdadero amor de Dios sin fingimiento. Dice mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, que dice tentado. Por eso es notable observar la presencia acá, impulsiva del amor, que busca ¿qué? ¿Cuál es la meta? Más allá de conversar con alguien, buscar la restauración y no la disciplina. No estamos diciendo que está mal la disciplina, sino que el creyente espiritual no busca ir como para sentirse satisfecho. Mira, yo le dije la verdad, o quererlo sancionar y disciplinar las caídas de los hermanos. Muchas veces, hermanos, ya se ha arrepentido, no conocemos los corazones, por eso es importante estar al lado. El creyente, como dijimos ahí, debe ser un creyente espiritual vemos a las contradicciones que Pablo mismo tuvo que recalcar, aún en la congregación acá de los hermanos de Gálatas, porque
ustedes saben que Pablo tuvo un trasfondo muy delicado, hablando aún de Moisés también. Hoy en día tal vez no pudiera estar en el ministerio, o tal vez ni estuviera como misionero, como en el pastorado, y él decía, por la gracia de Dios soy lo que soy, o estoy en el apostolado. Dios le había concedido, sin pecar por ello, contra el principio básico que él subraya aquí, la gracia de haber estado en el apostolado. Por eso es muy importante la ambición cuando muchas veces se convierte en algo propio. Las ansias de querer mandar, de querer controlar, de querer lucirse, contrario a los principios básicos de lo que a veces sería en una iglesia que hay armonía. Amados hermanos, que el Señor nos ayude en esta noche. Estamos finalizando ahora sí, hermanos, en el versículo 11, volviendo a Romanos 12, 11. Dice la palabra del Señor, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Esta palabra significa, digamos, en este caso, una palabra traducida, ¿no?, que tiene que ver, estamos en el versículo 11, diligencia, o sea, una persona con celo, una persona, un creyente con propósito, que denota la energía, ¿no?, que tiene de sus acciones, pero sus acciones, viene de algo interno, que es de Dios. La vida de Jesús es el ejemplo supremo para nosotros como creyentes en esta noche. Por eso en San Juan 17:4, él decía, he acabado la obra que me diste que hiciese. Si él acabó la obra, es justamente como siervo de Dios, porque él fue enviado a una misión especial de servicio en este mundo. ¿Para quién? Para nosotros. Y actuó siempre con esa diligencia, con ese trabajo, con esa encomendación hasta el final. Y es un ejemplo para nosotros, por su gracia, tener ese celo, esa diligencia, ese propósito, como dice acá, en el cuidado, no perezosos, en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos. Por eso, si has llegado a repetir, ¿no?, este texto en alguna ocasión, por eso ahí en el libro de Gálatas 2:20, él dice ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero ahí dice, y el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. ¿Cómo está tu renovación con el Señor? Si el servir al Señor se ha convertido en una rutina, como estos hermanos en algún momento, y les advierte Pablo ahí, a ellos como a nosotros en esta noche, por eso dice ahí la palabra, en lo que se requiere diligencia, o sea, en el servicio a nuestro Señor. Pero si mengua con el tiempo y es por una rutina, entonces note algo, él repite, el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. No pasa de ser un recuerdo lejano que ha perdido para él su fuerza efectiva. No, tenemos que volver a la cruz del Calvario. Debemos volver a ese amor verdadero. El amor del Señor para con nosotros es el reflejo de ese amor que despierta a ti, a mí, y nos hace que podamos necesariamente servirle al Señor. Por eso en 2 Corintios 5:14 dice la palabra del Señor así, 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos, ¿qué dice?, murieron. Entonces el amor del Señor, digamos, en nuestras vidas es el reflejo. La pereza, la falta de celo, si estás yendo a una congregación, somos parte de una iglesia, demuestra que la visión del amor del Señor realmente si es genuina o no. Por eso tenemos que ensalzar ese sacrificio de la cruz en nuestras propias vidas. Si has perdido, ¿no?, su poder en tu vida, en nuestras vidas. Por eso las actividades en la obra de Dios, dentro del ámbito de la iglesia, si sos parte de una iglesia, no debe admitir demora alguna. A veces en la iglesia hay cosas por realizar. Cuando hablamos visitar a los enfermos, visitar a los caídos, limpiar los edificios, estar siendo de apoyo a los pastores o ancianos, viendo que niños necesitan ser enseñados en la palabra de Dios, en las escuelas bíblicas. Tal vez alguien no tiene cómo venir y necesita que alguien lo busque. El Señor va mostrando que nosotros debemos estar activos en la obra de Dios dentro del ámbito de la iglesia y no debe haber demora.
Por eso la diligencia acá se opone a la pereza. Por eso en el versículo que estamos leyendo dice, no perezoso. Se opone, ¿no? Y entonces en este caso, la forma propia del perezoso tal vez es la palabra que muchas veces hasta se dice hoy, haragán. Esto es aquel que no quiere hacer nada, ni por él, ni hacer nada por otro. En Proverbios 6:19 habla acerca de esto, que el perezoso no comienza nunca nada y teniendo siempre a la mano las razones, justifica esas desidias que tiene en su vida. Igualmente en Proverbios 12:27, hablando del perezoso, el indolente dice aún, no asará de lo casado por haber precioso del hombre, dice, la diligencia. Entonces vemos que acá la diligencia se opone a la pereza. Se inicia algo, es difícil que lo termine. Por eso el espíritu vago lleva al extremo aún de no comer. Ahí en Proverbios 19:24 dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca lo llevará. Entonces el perezoso no trabaja en nada, por la cual crea sus propias excusas. Ahí en Proverbios 22:13 dice el perezoso, el león está afuera y será muerto en la calle. Entonces no admite consejos porque se cree más sabio que los demás. Proverbios 26:16 dice que el espíritu, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Quien es perezoso no se esfuerza en nada. El perezoso, según Proverbio 24, dice, no ara a causa del invierno. Eso, en otras palabras, no hace nada, está siempre insatisfecho y no tiene paciencia, al contrario, es impaciente. Proverbio 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Entonces, para finalizar, en el versículo que estamos mirando ahí, 11, dice, ferviente en espíritu. Ya hemos visto la cuestión de ver la pereza que va contrario a la diligencia. Ferviente espíritu. ¿En qué sentido está refiriéndose Pablo acá a espíritu? ¿Se trata del Espíritu Santo o del Espíritu personal? Bueno, ambos comprenden aquí, ya que el Espíritu Santo inflama tu intimidad y mi intimidad con el espíritu de un hijo de Dios, de un cristiano, conduciéndose con una acción dinámica bajo ese impulso del Espíritu de Dios, de tal manera que el espíritu del creyente, cuando acá lo vemos en minúscula, hierve en él por los impulsos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Es un constante, ¿no? Con la desidia, como dijimos, del perezoso, aparece la dinámica del hombre espiritual. Es una demostración natural del resultado de identificarse con Cristo. Por eso el Señor Jesucristo decía en San Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vos podés estar siendo parte de una iglesia donde no se miran las actividades que son anunciadas. Mi pregunta, ¿vos estás activo? Todo es resultado de tu relación con el Señor. Por eso el Señor decía, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor es nuestro modelo en la cual, si hay cosas que no vemos que se hacen en una iglesia, nosotros podemos dejar accionar al Espíritu Santo y nos va a llevar a tener un espíritu, como dice acá el versículo que estamos leyendo, ferviente en espíritu. Dice, sirviendo al Señor. No estamos sirviendo a los hombres, claro, sin embargo, servimos a los hermanos y por eso ahí al Señor Jesús, sirviendo al tiempo y en ocasiones. Esto difiere aún cuando muchas veces vemos que otros no lo están haciendo. Es posible que acá el Espíritu, ¿no? Porque el Espíritu, el que obra, menciona ese movimiento para que Dios nos permita ser esos siervos de Dios, diligentes, como dice acá el versículo, ardientes en la potencia del Espíritu Santo. Por eso, si has sido redimido por el Señor, el espíritu tuyo va a ser impulsado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor cada día está renovando tus fuerzas. Y todo lo demás, si en este caso no es por el Espíritu Santo que está obrando en el espíritu que tenés, todo lo demás sería un fuego falso, una energía falsa, carnal. Por eso es importante el ardor, la obra del Espíritu Santo para servir al Señor. ¿Cómo está tu fervor por el Señor? Él es dueño de nuestras vidas. Él tiene el derecho
Él es el creador, Él es el que nos redimió. Por eso es importante tener en cuenta las evidencias internas para que de esta manera, como creyentes, podamos estar en ese espíritu. Que en esta noche el Señor nos ayude y bendiga su palabra en este estudio. Esperamos que te sigas conectando en las siguientes reuniones. Y por favor, digamos, ora por nuestras reuniones que se vienen acá, nuestro aniversario de la congregación. Únete ahí, si vas a estar mirándonos a través de este medio y estás lejos de nosotros. Pero también si nosotros somos acá de esta zona, aquí estamos en esta zona. Que el Señor nos bendiga en esta noche, nos ayude y bendiga su palabra. Hasta la próxima. Una vez sin fuerza